Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y te doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera temporada de Lo que te acomoda. La palabra hablada ha sido desde tiempos antiguos una de las herramientas más poderosas para influir, convencer y liderar. Pero, ¿qué se necesita para dominar la oratoria y la comunicación efectiva en el mundo actual? Hoy, tenemos como invitado a David Pasos, un experto con 13 años de experiencia en el arte de la oratoria y la comunicación. David ha dedicado su carrera a desmitificar lo que realmente implica ser un buen orador, enseñando a profesionales y líderes a comunicar sus ideas de manera clara, poderosa y auténtica. Si alguna vez te has preguntado si la oratoria es un don natural o una habilidad que se puede desarrollar, este episodio es para ti. David nos hablará sobre los mitos y realidades de esta disciplina tan vital en el ámbito profesional y personal. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a un nuevo lunes de Lo que te acomoda. El día de hoy tenemos el gran gusto de estar con David Pasos, un experto en la oratoria que nos viene a platicar algo de su experiencia y de su pasión en esta área tan interesante de conocimientos. Bienvenido, David, a nuestro podcast Lo que te acomoda. Muchas gracias, Aurora, por permitirme estar contigo, con el público. Sé que será una gran velada. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte en el programa. Es un tema además súper interesante y buenísimo, pero para comenzar, David, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional? ¿Cómo llegaste a especializarte en la oratoria y en la comunicación? Pues es muy interesante la pregunta, porque actualmente tengo 34 años. Cumplí este año 20 años de dar clases de oratoria. Desde niño, la sociedad, la gente confió en en mis habilidades, en las destrezas que fui mostrando en diferentes etapas de mi vida. Y la primera clase que di fue a los 14 años, fue una clase de ortografía. Siempre fui asiduo a las letras, siempre he sido, ¿qué sería la vida sin leer? Por lo tanto, desde niño siempre tuve un gusto enorme por la palabra. Entonces, después de eso, fui nutriendo el camino hacia los concursos de oratoria, que fue mi primer acercamiento con oratoria, que los concursos en Oaxaca tenían una connotación pues muy especial, de mucha emoción para el sector. Si bien no era un sector absolutamente abierto, esa es una de mis grandes quejas hasta el día de hoy, pero para quienes estábamos en el sector concursal de oratoria era muy emocionante y muy divertido. Entonces así fue que me introduje dando clases y ya después pues colegios, escuelas, personas me fueron contratando hasta el día de hoy pues que la historia nos ha dado el favor de tener un buen nombre como institución y un prestigio también. Claro, por supuesto. Además de que, bueno, este camino que te ha llevado a lo largo de tu trayectoria, tanto personal como profesional, hacia la oratoria, creo que también ese plus que tú das en el hecho de poder apoyar a otros, ¿no? A llevar esta pasión o ese cariño que le tienen a esta arte. Pero antes, para todas las personas que no entiendan y que no comprendan muy bien exactamente de qué estamos hablando, platícanos qué es la oratoria y por qué es importante tanto en la vida diaria, como en la vida estudiantil, como en la vida profesional. La oratoria, Aurora, es una técnica y es un arte. Tiene fundamentos filosóficos profundos el saber hablar. El saber hablar refleja una serie de poderes que tú lo puedes volver toda una narrativa, lo puedes volver todo un ensayo sobre saber hablar bien. Quien habla bien tiene abiertas muchas puertas, tiene abiertas muchas oportunidades y nos permite a nosotros ver desde la otredad, ver desde la otredad. Cuando alguien habla bien pero no tiene fondo, está viendo desde sí mismo. Y cuando ves desde ti mismo o desde ti misma para compartir experiencias o saberes, es limitado. Pero cuando tú te permites abrir la mente y
y el espíritu para hablar desde otros mundos, todo esto se amplía. De ahí la relevancia que tiene que las personas sepan comunicar con efectividad, sepan utilizar oratoria. Claro, por supuesto, sobre todo porque justo como tú dices, ¿no? Abre otros mundos, el hablar no es solamente hablarlo desde una cuestión, este, nada más superficial, ¿no? Sino tenemos que ir más al fondo de toda esta comunicación. Y justo a este tema viene mi siguiente pregunta. ¿Es lo mismo hablar en público que estar en este mundo de la oratoria? ¿Utilizan las mismas técnicas o hay alguna diferencia entre ambas materias? Son conceptos que académicamente o con rigor se pueden analizar desde distintos ángulos. La oratoria es la técnica para hablar con eficiencia ante un público. Y quien escala buena oratoria, tarde o temprano, domina esa técnica, que tiene que ir controlando dos áreas, fondo y forma, para poder conseguirlo. Quien lo hace de manera estudiada, paulatina, metodológicamente, logra esa pericia, logra esa experiencia. Hablar en público, por el concepto desde donde lo preguntas, pues es únicamente el pararte a expresar con tu voz en voz alta Okay. frente a una persona o frente a 1000 personas una idea, no necesariamente eficazmente. Todo el tiempo todas las personas se expresan en público y no todos lo hacen de manera eficaz. Qué cierto tiene esta frase que nos dices, que todas las personas comunicamos, pero no de manera eficaz? Porque sí es cierto, o sea, creo que también existe estos dilemas, ¿no? De que de repente por ahí pues estamos platicando o estamos generando en conversación con otras personas, pues con una persona o con un grupo de personas y de repente pues no se termina de entender la idea en particular y creo que es muy importante esto que tú nos das a conocer acerca de el hablar en público y que la oratoria tiene otro plus más, aparte de solamente expresarnos de manera oral. Pero, ¿qué tan cierto o qué tan mitológico es este hecho que muchas personas piensan que solamente las personas o solamente los que son extrovertidos pueden ser buenos oradores? ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? Desde tus años de expertise, dando clases y asesorando a muchísimos estudiantes, ¿crees que esto sea cierto o es solamente un mito que por ahí ronda en la sociedad? Es un mito. Todas las personas pueden hablar en público. Todas las personas pueden hacer oratorio. La película de Ratatouille lo hace la analogía con la cocina. Tout le monde peut cuisiner. Todo el mundo puede cocinar, todo el mundo puede hablar en público, pero va a depender de esa persona el hacerlo con eficiencia, con rigor y lograr esos objetivos finales que son el convencer y el conmover a tu público para conseguir mover las conciencias, para conseguir argumentar frente a la otra persona. Por lo tanto, una persona introvertida perfectamente puede hablar en público de la misma manera que una persona extrovertida. Entonces, No van. ¿cuál podríamos, perdón que te interrumpa, pero justo me sale esta duda y creo que también resonará con muchas otras personas? ¿Cómo le hace una persona introvertida o qué elementos tiene que desarrollar justamente cuando llega contigo en esta parte de querer hacerse, pues empezar en el mundo de la oratoria? ¿Qué elementos ves tú que necesita trabajar en una primera instancia a diferencia de las personas que son extrovertidas? Primero, hay que separar por edades. Ok. La oratoria no puede enseñarse en la misma forma a un niño de 4 años, introvertido, que a una mujer adulta de 50, introvertida. Porque la mujer de 50 años, introvertida, va a tener una serie de arraigos a Aurora. Va a tener una serie de costumbres y de hábitos que serán complejos erradicar, cambiar, mudar. Sin embargo, cuando la persona es muy joven o es infante, conseguimos que con diferentes técnicas
no irrumpir en su personalidad y fortalecer su capacidad para hablar en público. Yo te decía hace unos minutos que los concursos de oratoria que agradezco que las instituciones públicas y privadas hayan organizado concursos de oratoria, sin embargo, no siempre fueron para toda la población, no siempre eran para la gente que tenía buenas ideas, era para quienes concursábamos con mayor o menor destreza, ocupando códigos que esos concursos te planteaban, y quien dominaba más esos idiomas ganaba el concurso. Pero cuando tú ibas con otro idioma diferente al de esos certámenes, perdías. Y es muy curioso, acabo de llegar a una cuenta que se llama, el concurso se llama La Elocuencia de Francia, que es un concurso nacional de oratoria por allá. Y si tú vieras a la chica que ganó, si tú pones a esa chica hoy a concursar en un certamen de estos, pierde. ¿Por qué? Porque no tiene estos códigos, no tiene estos hábitos que nos exigían hace 20 años, hace 15 años, y que exigían mucho más tiempo atrás. Entonces, para mí es fundamental conseguir que las personas introvertidas adquieran habilidades de comunicación desde su propia personalidad para conseguir que su yo no se vea transgredido, que respetemos la personalidad y la libre personalidad de la persona para que simplemente pueda expresarse con eficiencia. Qué padre, digo, desde tu trinchera estás haciendo un cambio significativo también en esta parte de la esencia, que digo que es algo que tenemos algo bastante en común, ¿no? La esencia de las personas es bien importante respetarla desde donde estén estudiando, desde donde estén trabajándola. Y creo que también esta parte que mencionas, el que no es lo mismo enseñarle a un menor de edad de 5, 6 años, incluso hasta 11 años, a una persona mayor de 50, creo que es muy importante tener esa clasificación también dentro del mundo del oratorio, digo en general, para el momento de la enseñanza, ¿no? Que es un tema también bastante interesante y bastante bonito. Eh, pero David, la oratoria suele sorprender a muchas personas cuando comienzan a estudiarla. ¿Qué es lo que te han contado por ahí tus alumnos? ¿Qué te han dicho cuando decían, híjole, maestro, yo no sabía que esto se hacía así o esta parte de la oratoria así funcionaba? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido o qué te sorprendió a ti en algún momento cuando empezaste a estudiar esta tan bonita arte? Siempre tengo una personalidad muy simple, Aurora, muy simple, muy práctica, de cero protocolos. No soy una persona de protocolos. Ahorita no estoy hablando groserías porque estoy en tu podcast. Yo soy una persona tan llevadera, tan fácil, de un corazón tan noble, que, por ejemplo, esa pregunta ni siquiera tiene años que no me doy cuenta cuál es ese impacto, esa sorpresa. Pero aquí viene mi respuesta. Cuando, y además se debe a que no lo estoy buscando, no estoy buscando el entrenar a un niño, a una niña, a un joven, a una joven y decir, tú tienes que ser campeona, tú tienes que ser campeón, tú tienes que llegar a este cero. Yo lo que busco simplemente es que puedan manejar su palabra con calidad, pero eso sí tiene al final consecuencias muy positivas y es ahí cuando sus papás, sus mamás me lo dicen y me dicen, estoy muy agradecido o muy agradecida porque mi hijo o mi hija, yo veo otra persona. Sus temas de conversación son otros. Debaten más, debaten mejor. Logramos vencer ese pequeño miedo escénico que tenía. Y muchas veces ni siquiera soy consciente que enseño eso, Aurora. O sea, es un trabajo tan noble, tan filosófico, tan profundamente académico, que no me preocupan esas, al final, banalidades, buscar el reconocimiento social, que el reconocimiento social se ha dado, la gente me lo ha regalado, me ha dado esas oportunidades de estar en escaparates donde yo nunca imaginé estar, por muchas realidades que me atraviesan como persona. Pero pues aquí andamos, felices y gozando de esas buenas consecuencias de las que tú hablas.
Sí, la verdad es que creo que el labor que tú haces día con día con tus alumnos se ve reflejado también en ellos. Tuvimos la oportunidad en aquella ocasión que nos conocimos de ver, ¿no? En vivo y en directo, cómo es que trabajas con ellos, cómo es que los pones también y los retas, hablando de conocimiento, en cómo tenían ellos que tomar notas, cómo tenían ellos también que hablar, estos temas que incluso no conocían o no sabían de qué estábamos nosotros tocando en ese momento. Pero creo que es bien importante que nos quedemos con que esa nobleza se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejado en los estudiantes, en su autoestima, se ve reflejado también en su forma de comunicación. Incluso no dudo que por ahí 2 que 3 de tus alumnos, o incluso hasta más, hayan conseguido alguna beca universitaria a raíz o algún buen empleo a raíz de todas las habilidades que les compartiste. Y creo que no hay mejor regalo o mejor reconocimiento a tu labor que, bueno, todo esto, ¿no? Que nos estás platicando, que es poder potenciarlos y llevarlos desde su esencia y poder explotar esa esencia, esa comunicación que tenemos todos por dentro hacia afuera. Pero, David, ¿qué elementos pueden, desde tu punto de vista y desde esa perspectiva que tú tienes mucho más relajada, no tan estricta, no tan formal en la oratoria, qué elementos hacen a un buen orador? Desde tu punto de vista, de lo que has trabajado con los alumnos, ¿qué es un buen orador? Una persona creativa, Aurora. Una persona creativa tiene infinitos horizontes para expresarse. Una persona no creativa es un cliché andando. Y una persona cliché, vamos a ponerte un ejemplo que tú los vas a reconocer. Cuando vemos los copies o las redes sociales de políticos jóvenes, de cualquier partido político, con una foto haciendo tequio y con un texto que va de esto, entregado al trabajo por Oaxaca. Mi trabajo es mi estado y mi estado es mi motor de vida. Eso es un lugar común. Eso no es creativo. Y lo hacen en gran medida porque creen que ese es el camino para llegar a lo que quieren llegar. Pero definitivamente una persona disruptiva al momento de comunicar no subiría una foto de ese tipo, no subiría un texto de esa naturaleza, porque ni siquiera es de su interés. Comenta, debate, abre el foro y no le tiene miedo. O sea, al final, una persona que habla bien en público debe tener un currículum limpio. Ahora que estamos en la era, y qué gusto me da que haya gente que cuando obra mal, pues la internet nos funcione para denunciarle. Si no se hace justicia a veces por los medios correctos, hay gente que se anima a subirse a las tribunas, Aurora, teniendo problemas muy graves, muy graves, ilícitos. Y no se puede parar uno a hablar en público con estos lastres. Por lo tanto, una persona que es oratoria debe ser creativa, muy creativa. ¿Y cómo se da esta creatividad? Leyendo, investigando, haciendo investigación seria, buscando fuentes, no las fuentes regulares, no fuentes comunes, sino distintas fuentes. Ok, ¿y qué tan importante es, digo, en este país, en esta realidad que estamos viviendo, el hecho de la lectura, ¿no? Que creo que es un tema que muchas veces se ha dejado muy de lado en México y sobre todo entre los jóvenes que estamos viendo ahora, las redes sociales que están en todo su boom, en todo su apogeo mediático, y vemos cómo la lectura se ha dejado a un lado y justo lo que comentas, el hecho de poder conocer otro tipo de contextos, otro tipo de realidades, otro tipo de personajes, nos permite también tener esta explosión creativa que al final del día imagino yo que se ve reflejada al 100% en la oratoria. Sí. Justo rebobinando un poquito esta información, cuando una persona, y me imagino que te ha tocado también estos temas de encontrar con personas que llegan a ti, ya sean a lo mejor incluso hasta adultos o personas mayores, que tienen este miedo de hablar en público porque el trabajo se los exige o porque la vida profesional ya lo amerita. ¿Por qué la gente, y desde tu punto de vista tan profesional, por qué la gente le tiene tanto miedo a hablar en público? Eh, es un tema que, bueno, yo he platicado con varios colegas y dices, híjole, sí es un caso de estudio.
Sí, le tienen miedo en una gran mayoría de casos porque saben que no saben primero. Y un gran maestro en mi carrera de derecho tenía una frase que era, la ignorancia es atrevida, que cuando una persona se sube a hablar ignorando, es uno de los primeros actos de corrupción que tú te puedes topar. Cuando una persona se sube y aborda. En mi Facebook, por ejemplo, que es un foro abierto, mi Facebook, personal, que no es una fanpage, pero es un foro abierto, ya mi perfil. Hay una persona que se dice terapeuta, Aurora, y da terapias cuando estudió comunicación. Imagínate el peso de una cosa de estas. Él sí tiene el valor de hablar en público y de dar terapias grupales y de dar terapias donde aborda temas complejos de una materia que no controla y que no domina. Entonces, el primer gran obstáculo es porque la gente sabe que no sabe, pero al final eso es responsabilidad social. El decir, no me voy a parar a hablar porque de veras yo no lo sé hacer. Pero hay otra, y ese es, creo, el sentido de la pregunta, cuando reconoces que sí sabes, pero es muy frustrante no saber expresarlo. Y esa frustración de no saber expresarlo es lo que origina ese pánico, porque no conocen la estructura para organizar ideas y que a veces son ideas tan básicas y tienen esa frustración grande y por eso ese miedo, Aurora. En gran parte porque muchos saben que no saben y en otra porque al saber no conocen la estrategia para decirlo. Ok, qué datos tan interesantes nos estás dando, porque no solamente es, ay, estoy sintiendo como esta desidia, ¿no? De que hablar en público, o no solamente es una cuestión, incluso me sorprende muchísimo el caso que nos comentas hace un momento de esta persona que se dice ser terapeuta y pues no es terapeuta, ¿no? Que digo, No, ya y sabemos, ¿no? estoy a dos oye, en público. Decir, oye, y que la gente lo permitamos, porque es público su Facebook. O sea, no es una cuestión, una cadena de WhatsApp, un banner que te manden privado, es público y nadie para la mano. Y eso es peligroso, porque no solo se da en esas áreas, Aurora, se da en el área política, en el área económica, en la docencia. Gente que se para a hablar de temas que no domina. Dime tú y yo estudiamos creo que cosas parecidas. ¿Cuántos maestros en la nómina no tuvimos que dieron materias de las cuales no tenían el dominio mínimo? Pero como estudiaron el tronco común, ya es hábil para darlo o para hacerlo. Entonces eso es terrible. Claro, por supuesto, porque en vez de generar una cadena de formación, generas una cadena de desinformación que al final del día también afecta al estudiante o a la persona que te está escuchando, porque hay muchas personas que desafortunadamente, y digo también, a veces hemos caído en esta parte de la desinformación, escuchamos a alguien y al no tener estas bases o no tener esta información de manera sólida, no nos permite de alguna manera conocer si lo que está diciendo es real, ¿no? Entonces, creo que esto que nos comentas, este caso en particular es desastroso y digo, no dudo que hay otros casos también que por ahí resuenen en el mundo político, en el mundo cultural, en el mundo económico, incluso en el mundo de la comunicación, ¿no? Que hay personas que se dicen ser comunicólogos o comunicadores, híjole, y no han estudiado ni una materia del tronco común. Entonces, sí es muy interesante ver cómo esta desinformación también puede causar un gran daño a la sociedad y a las personas que los escuchan. Claro, estoy de acuerdo. Y en ese sentido, David, eh, ¿qué consejos entonces le darías, retomando esta pregunta del miedo a hablar en público, qué consejos les darías a estas personas, bueno, a todos nuestros oyentes, nuestros radioescuchas o quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube? ¿Qué recomendaciones darías para personas que se sienten inseguros al hablar frente al público, inseguros para hablar frente a otras personas, que sienten muchísimos nervios al ponerse frente a una audiencia? Pues que se inscriban a la Academia HC, la mejor academia de oratoria y liderazgo de Oaxaca y de México. Lo decimos con mucho orgullo porque estamos tratando de renovar, es la cola de mi nene, Basil.
también es un excelente orador. Mm, fuera del comercial, mm, leer, leer, Aurora. Tantas alternativas que tenemos hoy para leer, para ahondar en la información, para explorar otras latitudes y no quedarnos con lo que tenemos enfrente de las narices. Eso ayudará a que las personas sientan curiosidad por saber el origen de nuevas palabras, el origen de nuevas frases. Les ayudará a comprender cómo se constituyen otros argumentos, conocer otras posturas. Ahora que estamos en tiempos políticos convulsos, conocer otras posturas, seguir a personas con las cuales no coincides ideológicamente es muy sano también, cuando no cae en discursos de odio. Es muy sano seguir posturas contrarias porque aprendes y nutres tu mente, la fortaleces. Si las personas que nos escuchan no pueden, no quieren pagar un curso de oratoria, sí pueden acercarse con ayuda de la internet a la información, a las lecturas. Y eso. Y el primer gran foro es la conversación. Esa idea, esa nueva imagen, esa nueva noticia que vieron, la van a comentar en su comida, en su cena, en el transporte público, en el trabajo. Y eso es oratoria, Aurora, el expresarlo. Y eso va a incrementar su interés del, de la materia, va a incrementar su interés por saber más del mundo. Qué valioso este consejo que nos da David, sobre todo porque el poder conocer otro tipo de contextos nos ayuda mucho y también tener este tipo de conversaciones con expertos en la materia, pues bueno, nos ayuda a comprender un poquito más qué hace la parte de ser un buen orador, ¿no? ¿Qué es lo que hace la parte de ser un buen comunicador? Y creo que la base, como bien nos comenta, pues es la lectura, ¿no? La lectura te abre puertas a diferentes mundos, a diferentes palabras, a diferentes contextos, y es muy valioso este consejo que nos da. David, platícanos también ahora que estamos hablando de todos estos elementos de la oratoria y de todas estas habilidades que tenemos que tener como base para empezar a desarrollar la comunicación efectiva. ¿Qué beneficios tú has visto o qué beneficios consideras que sí debería de estar o que sí están dentro de las habilidades de oratoria? ¿Qué beneficios tiene una persona al mejorar estas habilidades? Primero, todo lo que hemos discutido en esta gran conversación, ignorar menos. No es posible saberlo todo, pero sí es posible ignorar menos. La primera gran ventaja, ignoras menos. Segundo, alcanzas una gran empatía social, porque después de hacer oratoria, reconoces que el que se enoja pierde, reconoces que hay luchas que no tienes que hacer, reconoces tu lugar en el mundo, reconoces que no puedes esperar nada de nadie. Toda una serie de enseñanzas filosóficas, imagínate, tan fuertes que derivan de saber expresarte correctamente. Las primeras, pues, son para mí las más banales. Reconocimiento público, liderazgo social, te dan este puesto, te llaman, te convocan, te hacen líder, te hacen jefe, te hacen jefa, te capitalizas económicamente. Por supuesto, eso es positivo y es bueno, pero lo más profundo es eso. Y que a mí la vida me haya permitido vivir las enseñanzas profundas, y seguro hay más profundas que yo no he conocido en la fosa de las Marianas de la oratoria, que me siento muy orgulloso. Tengo 34 años y saber que puedo dormir tranquilo, sabiendo que amo mi trabajo, sabiendo que me apasiona lo que hago, que no estoy esperando que nadie me dé una felicitación o un cariño o un afecto, que puedo debatir con el otro sin empujarle, sin golpearle, sin gritarle, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si yo no hubiera tenido esa formación, lo haría como cualquier ordinario, Aurora. Gente que grita, gente que empuja, gente que te insulta, gente que te quiere rebajar.
Y ahí están los grandes beneficios. Y seguro hay más, pero no me ha tocado ir más hacia abajo. Sí, y ahora que comentas esto de justamente el, pues, el pelear, el discutir, este hecho creo que también, pues, nos dice como sociedad que sí necesitamos estar más informados, tener más conocimiento sobre la oratoria y sobre la comunicación. Eh, Justo ahorita tocaste el tema del liderazgo, que creo que es un caso muy fuerte que sucede en varias organizaciones, en donde el líder resulta no ser tan líder, ¿no? O resulta no ser tan profesional en sobre todo en el tema de comunicación, que grita, hace berrinche, se pelea, ultraja a sus Que subordinados. humilla. Sí, claro. Entonces, cuando una persona quiere estar en un puesto de liderazgo de manera efectiva, de manera adecuada a la posición en la que se encuentra, la oratoria consideras que sí es un recurso que pueden ellos utilizar para poder llevar un buen liderazgo en el ámbito profesional. Absolutamente. La oratoria al final te va a empujar a ser líder. Siempre. Extrovertido, introvertido, con gran poder económico, con poco poder económico, con muchos contactos, con pocos, pero lleva al liderazgo. Siempre. Por lo tanto, quien sabe expresarse en público tiene liderazgo y quien al final tiene un liderazgo ha cultivado habilidades de oratoria. Pueden ser ganadas por una academia, metodológicamente hablando, o también por la vida, porque no hay que también ser prejuiciosos con los conocimientos empíricos, Aurora. Claro. También dan toda una serie de beneficios y de logros en la vida y que no necesariamente se adquieren en el aula académica. Claro. Y oye, ya un poquito más en confianza, me gustaría que nos platicaras quién es ese líder, quién es esa figura, ya sea que sea en el mundo de la oratoria o fuera del mundo de la oratoria, pero que lo utilizaba como una herramienta de liderazgo, que tú digas, híjole, este es el bueno, este es el que más admiro, esta es una de las personas que me ha inspirado a lo largo de mi carrera, puede ser personas o personas. Son muchas. Por ejemplo, en el campo de la opinión pública y de la oratoria, un gran referente para mí es la doctora Denise Dresser, una opinóloga, una científica de las ciencias sociales, una verdadera oradora de la vida. En el campo de la literatura, de las artes, son muchas mujeres, entre ellas Abelina Lesper, crítica de arte, con una estructura discursiva monumental, grandiosa, elocuente. Mujeres en política, Beatriz Paredes Rangel, una mujer brillante en su discurso, estructurada, plena, rica en matices. En el deporte, también mujeres, en el deporte, ahí en lengua extranjera, me parece que las hermanas Williams, Serena y Venus me parecen extraordinarias oradoras. Apenas hoy Venus publicó su libro sobre los pasos para el liderazgo, precisamente, para conseguir ser un líder. Eh, Son, 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 son ejes del mundo, son personas que construyen sus vocaciones desde la oratoria. Claro, y que además no solamente se desarrollan en medios de comunicación, sino están en diferentes áreas de estudio y creo que esto es bien importante quisiera resaltarlo también para todas las personas que nos escuchan y nos ven, que no necesitamos la oratoria simplemente porque nos queramos dedicar al mundo artístico o al mundo de la comunicación, sino que se puede utilizar para todos y cada uno de los campos en los que nos queramos especializar, que además justo lo que comentabas nos va a dar este plus, este liderazgo efectivo que al final del día se va a ver reflejado en nuestro crecimiento personal y en nuestro crecimiento profesional. David, si pudieras desmentir un mito sobre la oratoria que muchas personas crees, ¿cuál sería? Que en México o en Oaxaca la oratoria tiene el molde de los concursos. Ese sería el primero. Local, una cosa muy local. Que quien debe hablar en público debe dominar la técnica de los concursos del pasado. Primer mito de arriba. No es necesario. Segundo mito, que la comedia no es un hilo exitoso para convencer y conmover a la gente.
para mí es de los más exitosos. Ve, por ejemplo, el taller que tuvimos en Coparmex. Claro. ¿Cuánto porcentaje de chiste y cuánto porcentaje de, de chistosadas dijimos, pero tiene un fin, tiene un propósito? Por supuesto. Sí, porque las audiencias son cambiantes y además, pues, lo requieren, ¿no? Requieren este lado también, entretenido dentro de pues, de cada uno de nuestras conversaciones para que retener esta parte de la atención, ¿cierto? Entonces, creo que es bien interesante cómo podemos nosotros empezar a ver la oratoria desde otra perspectiva, desde otra óptica y que no solamente funciona para aquellos que se dedican a la oratoria, como muchos, como este mito también grande que hay, que solamente es para quienes están en esa área, sino que se puede utilizar para diferentes ramas de la vida personal y profesional. Y ya casi para terminar, David, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu academia, dónde los podemos encontrar, más información para todas aquellas personas que se hayan quedado picadas, dónde te podemos ver en Facebook, en Instagram, en tus redes sociales, para que, pues bueno, si alguien tiene esa espinita de que, híjole, yo quisiera estudiar oratoria por X o Y razón, te puedan contactar. Estoy como David Pasos en todas mis redes sociales y nuestra academia es Academia HC en Instagram y Facebook. Nos van a encontrar, tenemos contenido de mucha calidad, de mucho debate y los invito también a unirse a nuestra fiesta de 13º aniversario que celebramos con una bomba gráfica que me parece un sueño, es mi sueño hecho realidad, el haber dirigido y producido. La verdad es que esas piezas que logramos en el colectivo, junto con la maravillosa Ari Martínez de Vida y Estilo, junto con el fotógrafo Carlomagno Pedro y el diseñador gráfico Giovanni Martínez, pues la verdad es que es una fantasía lograda. Nos pueden encontrar así, preguntarme, llamarme. Creo que pones mi nombre en Google y te sale todo de mí, mi dirección, creo. Todo mundo sabe dónde vivo, todo. Me ha pasado cosas graciosísimas que, por ejemplo, amigos o con gente conocida se para al lado de un restaurante donde vivo y pasa un carro sobre esta calle y esa persona le llama y le dice, ¿qué onda? ¿A poco vas a clases ya de oratoria con David Pasos? Y les dice, no, o sea, no sé de qué me hablas, no sé quién es David Pasos. Solo estaba pasando por ahí. Claro, imagínate el nivel de publicidad ya en la que estoy. Me pueden encontrar, así es que también no le tenemos miedo a nada. Sí, la verdad es que, bueno, platicando un poquito acerca de la revista que tuve la oportunidad de ver tanto en redes sociales como por ahí hay algunos espectaculares por toda la ciudad en Oaxaca, pues está padrísimo el concepto. La verdad es que muchas felicidades por esos 13 años que pues se dicen fácil, pero la verdad es que es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha... Es una chinga, Aurora, Sí. pero me ha gustado recibirla, me ha gustado estar al frente, rodeado de gente tan generosa. No, y bueno, pues sacas unos talentos increíbles. No dudo que por ahí también, pues muchos de nuestros oyentes sean alumnos o exalumnos tuyos. Entonces, pues bueno, hablarán de toda Pestes. la labor. No soy una perita en dulce, pero pues bienvenido todo también. Eso construye y nos hace personas que podemos ir creciendo. Claro, claro que sí. El ser maestro nunca es fácil, ¿no? El alumno siempre lo ve. Uno de alumno de ese lado dicen, ay, no, que el maestro tal por cual, ¿no? Pero ya de este lado, híjole, recaen Sí, muchas responsabilidades. totalmente, Aurora. La verdad es que, David, estamos muy emocionados y muy contentos de tenerte en el podcast. La verdad es que ya Gracias. teníamos por ahí esa espinita de platicar contigo y bueno, pues esto realmente es una pequeña conversación, pero si tú quieres potenciar tus conocimientos de oratoria, de comunicación y de liderazgo, no te pierdas todo el contenido que sube David en sus redes sociales. Bueno, es un máster en la materia, conoce muchísimo acerca del tema y si tú quieres aprender para ti o para alguien más, te lo recomiendo al 100%, la verdad es buenísimo. Muchas gracias, David, por tener Gracias, esta Aurora. oportunidad de platicar con nosotros en el podcast, Un lo que te placer. gusta. Eso. Estamos muy contentos y la verdad es que espero que sea la primera de muchas. Así será, ya tendremos la oportunidad de coincidir nuevamente. Muchas gracias. Les agradecemos también a todos ustedes que estuvieron el día de hoy con nosotros en nuestro nuevo episodio número 10 de Lo que te acomoda. Nos estamos viendo el siguiente lunes. Hasta la próxima.
te gustó este podcast, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Aurora Drigos y en Instagram como Drigos Consultoría. Nos vemos en nuestros siguientes episodios.